Excelente día. El tema que les presentamos el día de hoy lleva por título Riesgos biológicos. El equipo está conformado por Esther Solana, Cecilia Hernández y yo, Rosa Isela Flores. Y bien, ¿qué debemos saber sobre los riesgos biológicos? A lo largo de este video aprenderemos qué son, cómo identificarlos y a qué colectivos sectoriales afectan y también las medidas generales para poder prevenirlos. Muchos trabajadores y trabajadoras se encuentran expuestos a riesgos biológicos durante su jornada laboral sin siquiera ser conscientes de ello. Acompáñanos a saber más. Por riesgo biológico se entiende a la exposición a agentes vivos que al penetrar a nuestros organismos son capaces de originar diferentes tipos de enfermedades. Entre ellas se incluyen a las bacterias, virus, hongos como las levaduras y moho y los parásitos. Quedan estrictamente excluidos los ectoparásitos, que son los piojos, ácaros, insectos, los animales y las plantas, y también los productos procedentes de ellos como lo son el polen y el polvo de la madera. La exposición a estos agentes puede provocar diferentes efectos adversos a la salud como lo son las infecciones, alergias y diferentes tipos de envenenamiento. Entonces, ¿cómo vamos a identificar y evaluar los riesgos biológicos? El primer punto a evaluar son las enfermedades del sector y los antecedentes. Es sumamente importante conocer los agentes y las enfermedades habituales en el sector. Para ello podemos encontrarnos con estudios sectoriales, estudios estadísticos y también fichas de seguridad. En ellos nos podemos apoyar para buscar casos producidos en el área que nos puedan facilitar información y esto sea de suma importancia. En segundo lugar, debemos obtener las características de los agentes cuyos efectos hay que prevenir y posteriormente debemos identificar en las actividades de trabajo en las que pudiesen estar y realizar una relación a los puestos de trabajo con exposición a los agentes. También debemos identificar los estudios de procedimientos más peligrosos. Un claro ejemplo en la actualidad son las pruebas de COVID que se están realizando. Se debe de utilizar un equipo de protección personal para evitar salpicaduras de fluidos. El siguiente es evaluar a los trabajadores sensibles a la exposición en el caso de aquellos que pudieran tener algún riesgo adicional a sus características personales o su estado biológico, como medicación o embarazo. Vamos a detenernos en las características de los agentes según el potencial patógeno. En el Real Decreto de 664 en 1997 se clasifican los agentes biológicos en 4 grupos, siendo grupo 1 el de menor riesgo y el grupo 4 el de mayor riesgo. En el grupo 1 estarían los agentes que no es probable que causen alguna enfermedad en el hombre. Un ejemplo de ello es el Bacillus subtilis, que puede contaminar los alimentos pero rara vez afectar sobre las personas. En el grupo 2 se encuentran aquellos que pueden causar alguna enfermedad leve y que es poco probable su propagación y que para ello existe profilaxis o tratamiento eficaz. Un ejemplo de ello podemos citar la enfermedad del tétanos y la salmonela. Para el grupo 3 se incluyen agentes que pueden causar enfermedad grave, que tienen riesgo de propagación y existe profilaxis y se dispone de perfilar su tratamiento eficaz. Podemos destacar en este caso la rabia y la hepatitis. Finalmente, para el grupo 4, está compuesto por agentes capaces de causar alguna enfermedad grave con alto riesgo de propagación y no existe profilaxis o tratamiento eficaz. Un claro ejemplo de ello es el virus del ébola o el virus del SARS-CoV 2019. Existen actividades con una especial exposición a los riesgos biológicos. Algunas de ellas implican el uso ya mencionado de determinados agentes biológicos. Cuando una actividad incluye el uso intencionado y deliberado de agentes biológicos, como cultivo de microorganismos en un laboratorio, el agente biológico será conocido y será más fácil controlarlo para preparar medidas de prevención. En otros sectores, los agentes biológicos son una consecuencia no intencionada del trabajo. Este es el caso, por ejemplo, de los trabajos agrarios, en los que se produce contacto con materiales orgánicos, como tierra, materiales vegetales, como paja y sustancias de origen animal, como lana o pelo.
En este sector existen varios factores de riesgo y de contagio por las enfermedades que pueden tener los animales. Otro sector caracterizado por los elevados índices de exposición a riesgos biológicos son las actividades sanitarias. Los trabajadores están expuestos a diferentes infecciones víricas y bacterianas. Se debe prevenir especialmente el contacto con sangre o fluidos, sobre todo los que son originados por cortes o punciones. También debemos considerar por su exposición a riesgos biológicos los siguientes sectores: metal y construcción, por la presencia de mohos y levaduras en fluidos que circulan en los procedimientos industriales. Industria alimentaria, especialmente en la que se utilizan levaduras, harinas o moho. Y trabajadores dedicados a la recogida y eliminación de residuos urbanos. Una vez identificados los factores de riesgo, debemos aplicar acciones preventivas. En primer lugar, eliminar o sustituir los agentes biológicos cuando sea posible. Implementar medidas de atención en el trabajo como lavado de manos. Informar y formar a la comunidad sobre los riesgos biológicos y su prevención. Aplicar una vigilancia adecuada de la salud. Se establecerán medidas de prevención y control acorde a los agentes identificados. Si bien, de carácter general, aplican las siguientes medidas: vacunación, señalización y aislamiento, medidas colectivas como la ventilación, medidas de higiene para buenas prácticas y equipos de protección individual. A continuación, presentaremos un video el cual nos explica cómo nos vemos expuestos diariamente a estos factores biológicos. A continuación, nuestras referencias. Gracias.